Muy buenas tardes para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo. Reciban un saludo desde Colombia en este miércoles 1 de diciembre del año 2021. Grande alegría podernos reunir todos nosotros como iglesia, mis hermanos que son miembros de acá de esta iglesia de Piedecuesta, Santander, mis hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia que están en todo nuestro país, todo nuestro territorio nacional, y mis hermanos que están en otros países que tienen con nosotros esa deferencia de escuchar la palabra, que nos consideramos todos iglesia, hermanos en la fe, compañeros en este camino. Cuán grande es dirigirme a ustedes y para todos ustedes mi diestra el saludo grande y afectuoso en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Esta bendita gracia de Dios me regala la bendición de que siempre está conmigo mi madre acá en este recinto de predicación, y ella tiene un saludo para dirigirse a todos ustedes, el cual nos lo va a presentar en este momento. A continuación vamos a oírla. Muy buenas tardes, amada iglesia. Para mi amada familia, mi querida familia y amigos, donde quiera que se encuentren, les deseo un inicio de mes en la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Amén. Toda la honra y la gratitud la doy al Señor Dios, quien hace posible esta expresión de nosotros como iglesia y poder dirigir esta palabra desde este contexto muy familiar y muy entrañable como congregación que somos. Quiero invitarle, mi hermano, que por favor hoy usted tome conmigo la bendita palabra del Señor allí donde quiera que usted se encuentre, y vamos a mirar nuevamente la epístola a los Efesios, hoy el capítulo 3, versículos 1 al 7. Y voy a leer para ustedes desde la Biblia Reina Valera 1960 con un título: Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo fue escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Amén. Nos encomendamos en las manos benditas de nuestro Salvador Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender y conocer al Señor Jesucristo. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 12, y el título del sermón para este día, o de la predicación, es el propósito de Dios para la iglesia, con la unidad en Cristo. En este otro segmento de la doctrina de la unidad que el Señor Dios tenía planificada en todos los pueblos para que ellos conocieran la salvación, Pablo interpuso el pensamiento que inició en el versículo 1, más bien lo interrumpió este pensamiento para volver a recalcar las verdades que acababa de escribir. Sintió que le era necesario afirmar su autoridad del llamado específico que el Señor le había dado para con los gentiles, para enseñar la unidad de judíos y gentiles en Cristo, según lo acabamos de leer desde los versículos 2 al 7. Una verdad nueva
que sin lugar a dudas pareció difícil de entender o aceptar para la mayoría de los efesios. La revelación que el Señor Dios le dio a Pablo para ese momento fue difícil de entenderla. Nosotros hoy tenemos la gracia de tener el Nuevo Testamento completo y poder entender toda la explicación del Nuevo Testamento y compararlo con las escrituras del Antiguo Testamento para ver el cumplimiento del Señor Jesucristo reflejado. Y por eso nosotros entonces ahora sabemos lo que es la gracia de Cristo y nos regocijamos en ella. El versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esto se refiere a las verdades sobre la unidad de los creyentes que Pablo acaba de discutir e introduce el motivo para su oración que comienza en el versículo 14. Si miramos del versículo 14 en adelante de este capítulo 3, nos vamos a dar cuenta la oración que hizo Pablo, antecediendo primero esto que estamos mirando, que Pablo fue prisionero de Cristo Jesús. Aunque Pablo había sido prisionero durante unos 2 años en Cesarea y 2 años en Roma, no se consideraba prisionero de algún gobierno o persona. Más bien sabía que estaba bajo el control de Cristo y cada detalle de su vida estaba en las manos del Señor. El apóstol sufrió su estadía en la prisión con el propósito de predicar el evangelio a los gentiles. El apóstol nos dejó ver y nos enseñó entonces otra manera de sentir la libertad, porque él estuvo preso, pero nunca se sintió que hubiera sido encadenado por los hombres, porque él expresó el evangelio, no está preso. Aunque él estaba detrás de las rejas, seguía predicando el evangelio con el mismo gozo y la misma alegría, como si estuviera en la completa libertad. Y esto nos enseña a nosotros, la iglesia, entonces, que no hay ninguna clase de obstáculo para nuestra relación con Cristo y el llamado que Él nos ha hecho y la manera como nosotros debemos mantenernos firmes y valientes. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Administración significa mayordomía, dispensación o gerencia. Pablo no escogió la administración de su apostolado o su ministerio. Dios en su soberanía lo comisionó con el llamado, los dones espirituales, el conocimiento y la autoridad para ministrar como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. El ministerio del apóstol Pablo fue muy específico. Había un plan de Dios y era la salvación de todo el mundo, la salvación de todos los pueblos. Inicialmente se dio a conocer a Israel y se mostró ante él como su Dios y escogió a Israel como su pueblo. Pero la intención del Señor Dios era una salvación genuina para toda la humanidad, para toda la obra que Él hizo. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Había muchas verdades veladas que más tarde fueron reveladas en el Nuevo Testamento y que se denominaban misterios. Por ejemplo, judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo por virtud del Mesías. Aquí está el primer misterio. Hay muchos otros misterios. Si queremos mirar otro, 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Haciendo el apóstol Pablo alusión a qué va a suceder con el arrebatamiento y qué va a pasar con los creyentes que ya murieron y con los creyentes que están vivos. El apóstol sabía que el conocimiento espiritual debe preceder la aplicación práctica de la doctrina, pues lo que no se entiende tampoco puede aplicarse de manera adecuada. El apóstol Pablo recibió de Dios el conocimiento
y por ello nos lo explica para que nosotros podamos entender la Escritura y entender entonces la revelación del misterio que había sido oculto desde tiempos atrás. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aunque Dios había prometido bendición de alcance universal a través de Abraham, según Génesis capítulo 12, versículo 3, donde el Señor le dijo a Abraham que haría su descendencia como las estrellas que están en el cielo. El significado pleno de esta promesa se hizo claro cuando Pablo escribió Gálatas 3:28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto quiere decir que ya no hay barreras. Por eso Pablo dice que el Señor quitó la pared divisoria y ya no hay entonces ninguna clase de obstáculo para que la humanidad se llegue al Señor Jesucristo. Isaías 49:6 profetizó la salvación para todas las razas, pero fue Pablo quien escribió el cumplimiento de ese juramento divino allá en Hechos 13:47, que dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo llevó a cabo este ministerio y enseñó la palabra que teníamos nosotros que entender, nosotros el pueblo gentil, para saber que hoy somos coherederos con Cristo. Esto quiere decir que compartimos la misma historia, la misma herencia, y el apóstol Pablo ha dicho que también hemos sido sentados con nuestro bendito Salvador en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos llenos de riquezas espirituales por la bendita gracia de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos, Señor, revelado estos misterios. Y gracias, Señor, por la revelación que le diste al apóstol Pablo, por la claridad de la palabra y por entender hoy quiénes somos nosotros, la iglesia, toda la humanidad que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Te damos las gracias por ese grande regalo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un saludo de este su servidor y amigo. Un abrazo. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima.